Bien, buenos días. Vamos a hablar acerca de la ciudad y los perros. Dos objetivos fundamentales en el estudio de esta obra está relacionado en contextualizar la época sociopolítica junto con el elemento fundamental, la columna vertebral de esta obra, que es el síndrome de la violencia social. ¿Hasta qué punto el título es tan relevante como para que el estudiante, el adolescente que todavía está en formación, más allá del adulto que también le interesa sobremanera el estudiar la violencia como un elemento común del pasado, del presente y desgraciadamente del futuro, podría vincularse con el estudio de este texto que fue escrito en el 1962 y que desgraciadamente por este aspecto social de toda América Latina todavía nos es común. Bien, veamos, empecemos por el título, luego vamos a trabajar las conexiones con los personajes, los temas que son comunes, la actualidad, la vigencia de la obra. La ciudad de los perros, en relación a su título, debe de contarse con que el hecho de aparecer el elemento ciudad nos habla de un fenómeno urbano. Es decir, estamos ya clasificando que el escenario va a tener un valor fundamental en relación con lo que es el desarrollo propiamente de la acción. Es más, si quisiéramos ponernos un poco más exquisitos en cuanto a la interpretación, diríamos que el escenario forma parte de los personajes, no personajes, dentro de la obra. Bien, pero eso posteriormente lo vamos a trabajar. Solamente puntualicemos en lo siguiente. El escenario forma parte estructural en el desarrollo de una trama de violencia que es común a toda América Latina. Por lo pronto, eso dejamos en blanco y negro. Pero también dentro del título está la cuestión de la ciudad y los perros. ¿Y quiénes son los perros? Desde la antigüedad, en Grecia, el perro era considerado como un elemento despreciable, tan despreciable que cuando alguno de los griegos mortales o semidioses caía en desgracia, un perro estaba cerca para lamerle las heridas, y eso significaba haber tocado fondo. ¿Por qué un perro es tan despreciable? Porque el perro, a diferencia de hablar de un león, a diferencia de hablar de una serpiente, a diferencia de hablar de un jabalí o de un elefante, el perro se somete a las circunstancias. Entonces hablamos de seres animados. Observen que no estoy diciendo humanos, de seres animados que tienen un comportamiento de sumisión frente a las circunstancias. Quiero que esto lo tengan como bastante presente, porque esto nos lleva al próximo punto, la ciudad y los perros. Bien, esta obra fue publicada en el año 1962, en una época en la cual toda América Latina era recorrida por este maldito fenómeno de la dictadura. Entonces nosotros tuvimos en toda América Latina dictaduras en todos los países. Lo tuvimos en Venezuela, en Colombia, en la Argentina, los 50 años de Stroessner en el Paraguay, Pinochet en Chile, la generación desaparecida en la Argentina, etc. Y entonces, ¿por qué Mario Vargas Llosa toma como escenario, más allá del fenómeno urbano, el propio colegio donde él se educó, que estaba ubicado en la zona del Callao, Leoncio Prado, donde se supone que el principio, el lema de este colegio era disciplina y honor, y por debajo se hacía ruptura de todo aquello que debía de ser el lema. Bien, él toma como base un libro y un tema que hace que cuando se publique se reúnan en el patio del colegio los miembros de la comunidad educativa y quemen todos los ejemplares de esta obra porque consideraban que era insultante, que denigraba al famoso concepto del espíritu de cuerpo.
Bien, hay una expresión, una frase dicha por José de San Martín que dice que la soberbia es la discapacidad que suele afectar a los pobres infelices mortales que encuentran de golpe una miserable cuota de poder. Y esto se aplica en La ciudad y los perros, porque nosotros vamos a ver que la violencia por sí es un ejercicio desmesurado de una cuota de poder. El poder no se tiene, el poder se ejerce. Y quien ejerce el poder lo puede hacer en el amparo de la legalidad o lo puede hacer en el amparo de la ilegalidad. Entonces, el ejercicio del poder podría hacer que una nación sea feliz y próspera, pero el ejercicio equivocado del poder podría hacer que una nación sea envuelta en el desastre, en la ignorancia, en las luchas civiles, etc. En el contexto de 1962, ¿qué era lo que estaba pasando específicamente en el mundo entero? Bueno, el 3 de enero, Juan XXIII excomulgó al líder Fidel Castro en Cuba. En el mismo año 62 se inicia el bloqueo de los Estados Unidos a la isla de Cuba. En el año 62 nosotros encontramos que se aprueba por la Santa Sede como el primer santo negro de América, a Martín de Porres. Además, se encuentra un hervidero de situaciones sociales, culturales, religiosas en toda América Latina que va a empezar a llegar a su punto máximo con la exacerbación de la ruptura de todos los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la opinión, el derecho a la libre asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la opinión diferente, etc. Bien, ¿de qué se trata La ciudad y los perros? La ciudad y los perros está ambientada en la Lima supuestamente de los años de 1962, donde un grupo variopinto de adolescentes van al mismo colegio, un colegio donde supuestamente se les va a hacer hombres, se les va a formar en su masculinidad. ¿Cuál es el concepto de la masculinidad? Según Michel Foucault, el concepto de la masculinidad vinculada con la violencia era el sometimiento del cuerpo a ejercicios extenuantes, el sometimiento de la persona a la mecanización de la obediencia a las órdenes sin discusión. Y eso implicaba el sacar el cerebro que piensa por capacidad propia y colocar un cerebro que es subordinado a las órdenes consideradas superiores. Esto nada tiene que ver con la moral, nada tiene que ver con la ética, porque para la subordinación no existe moral, no existe principios, no existe amistad, existe la orden. Muy bien. Dentro de esta obra, La ciudad y los perros, encontramos un personaje que no se sabe qué está pasando y qué está haciendo en este colegio militar, que pertenece no a la clase de los llamados cholos, y les recuerdo que el término de cholos está bastante relacionado con este concepto del perro que no tiene pedigrí, el perro de la calle, el perro que no tiene nada más que su cuerpo y su vida, que no tiene posesión y que debe de luchar por comer o por sobrevivir. Entonces llega un personaje, Alberto Fernández, que ha vivido antes en el barrio más exclusivo de Lima, Miraflores, y que va a este colegio donde confluyen el mundo profundo, el Perú profundo de las diferentes etnias, el negro, el cholo, el indio, el de la puna más lejana, junto con este miraflorino que por una confluencia y un desencuentro familiar aterriza en un colegio de pueblo. Se hace amigo de un muchacho a quien su padre le quiere entregar como un regalo la devolución de la hombría, porque este muchacho, producto de un padre abandónico,
ha pasado mucho tiempo educado con su madre y puesto que ha adquirido la sensibilidad de las mujeres, entonces cree que ha perdido la hombría. Su padre, para devolvérsela, lo mete a un colegio militar, para que le devuelvan la hombría, para que lo formen como el verdadero hombre que debe de ser. Muy bien, ahí tenemos el siguiente personaje. Ese personaje es Ricardo Arana, que posteriormente, desde la fecha de bautizo, la salvaje iniciación que se da en el colegio, se le va a llamar el esclavo. Un tercer personaje que nos va a conectar con nosotros es alguien a quien no se le va a conocer con un nombre, sino simplemente se le va a colocar un apodo como de animal, y de un animal depredador, el jaguar. El jaguar, quien es un hijo de una madre soltera con un hermano ladrón y que él mismo ha aprendido que la única fuerza o palanca para imponerse a los demás es su cuerpo, su violencia, el hecho de saber que te matas o matas. Muy bien, hasta allí nosotros tenemos que este Leoncio Prado se ha constituido en una especie de esperanza lejana para fabricar machos. Hay una escena que es sumamente importante conectarla, ¿no es verdad? Es la escena en la cual nosotros nos vamos a encontrar el bautizo, la escena del bautizo. Entonces, textualmente, tomando del libro, dice: los perros estuvieron en manos de los de cuarto hasta que llegó la hora de la comida. El esclavo no recordaba dónde fue llevado ni por quién. Cante 100 veces, soy perro, con ritmo de corrido mexicano. Esta vez obedeció. ¿Usted es un perro o una perra?, preguntó la voz. Un perro, mi cadete. Y en la siguiente escena nosotros vamos a ver, conectado con esto mismo, ¿no es verdad? Dice, entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan en 4. Él se inclinó al asentar las manos en el suelo y surgió un dolor muy intenso. Sus ojos descubrieron junto a él a otro muchacho que estaba gato. Bueno, dijo la voz, cuando 2 perros se encuentran, ¿qué hacen? Responda, cadete, a usted le hablo. El esclavo recibió un puntapié en el trasero y al instante contestó, no sé, mi cadete. Pelean, dijo la voz, ladran y se lanzan el uno encima del otro. Aquí tenemos simplemente un punto en el cual se evidencia la violencia del momento del bautizo. El hecho, según Carlos García Gual, el hecho de ser un perro era el permitir, el conculcarse todos los derechos a los cuales tendría un ser humano, no un animal. Bien, pero hay algo que es sumamente importante. Ha llegado este muchacho a un colegio de cholos, se va a mezclar. Sin embargo, a pesar que Alberto Fernández, apodado el poeta, por sus talentos literarios, no necesariamente para hacer poesía, sino para escribir novelitas eróticas, se hace amigo con Ricardo Arana, apodado el esclavo. El punto se va a desarrollar a partir del robo del examen de química organizado por el jaguar. Se descubre que se ha robado el examen. El teniente Gamboa, que es uno de los directores o subdirectores del colegio, persigue al que va a ser el culpable o trata de encontrar quién es el culpable. Finalmente, después del sometimiento de una semana sin permitirles salida franca a los cadetes, el más débil va a arrojar la verdad, en este caso Ricardo Arana, y cuenta quién es el que lo ha hecho. Sale a la calle y ansía ir a la calle porque está enamorado de una chica que posteriormente nosotros vamos a ver como el elemento femenino, la mujer Torfeo, en el caso de la historia, y se descubre que es el jaguar.
Parecería ser que no ha pasado absolutamente nada, pero dentro de este colegio y dentro de este círculo donde todos los transgresores obedecen a la voz de un líder, no necesariamente para el bien, en este caso el líder es el jaguar, se va a dar una práctica que hubiera sido cotidiana dentro del reducto militar si no hubiera terminado en muerte. En una práctica militar en las montañas, un adolescente es muerto. Nosotros sabemos de antemano que es Ricardo Arana el esclavo. Y al morir, obviamente alguien debe de haber asumido la responsabilidad de haber hecho esto. Supuestamente es accidental. Todos saben que no es accidental. Todos saben que es una especie de rendición de cuentas por el haber sido el soplón quien avisó del examen de química. Y todos saben que esa dirección y ese cerebro mandante es el jaguar. El jaguar ha organizado. Alberto cambia, deja de ser el irresponsable, camaleónico personaje que encontramos al inicio, se vuelve redondo, ¿no es verdad? Cambia porque la muerte de su amigo lo impacta profundamente y a partir de ese momento él decide que va a ser hombre. Y el ser hombre para él como personaje es precisamente el haber cambiado en el sentido de, en lugar de encubrir, va a decir la verdad. Va donde el teniente Gamboa, cuenta la verdad, el teniente Gamboa va a su jefe, cuenta la verdad, pero el jefe, lejos de castigar al culpable, se vuelve contra Alberto Fernández porque está desacreditando el concepto de una institución de disciplina y honor que es el Leoncio Prado. El teniente Gamboa, lejos de ser felicitado, es enviado a la pugna más lejana. Alberto es sometido por la amenaza de revelar a su padre lo que él escribe en su tiempo libre. El jaguar es castigado, pero no se lo envía a la cárcel, más bien se lo encubre. Y finalmente nosotros encontramos no el típico happy end, el final feliz, que nos lleva a la justicia poética, donde los malos son castigados y los buenos triunfan, sino un doloroso principio de realidad social que por lo menos en la década del 60-70 triunfaba. El poder del más fuerte, el poder de quien estaba en la autoridad y que tenía su verdad, porque la verdad está contada desde la perspectiva o desde el ángulo de quien ejercita el poder. Ahora bien, además de esto, también algo que sería importante señalar es el hecho de que existe dentro de esta historia, que aparentemente es solamente algo de violencia, porque hay violencia de todos los niveles entre los diferentes miembros de este colegio y de los cursos, también va a existir violencia social. Y dentro de la violencia social nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que hay mucho de esta violencia conectada con mitos o con historias que desde la antigüedad se han conectado. Por ejemplo, el jaguar es el producto de una madre soltera, el jaguar es hermano de un ladrón, el jaguar ha sido violentado con el complejo de Fedra e Hipólito cuando su madrina, que supuestamente es su madre espiritual, lo cosifica al transformarlo desde jovencito, 15, 16 años, en su objeto sexual. Entonces aquí tenemos un ejecutor de un tipo de violencia, alguien que roba la inocencia de este muchacho. Muy bien, luego vamos a tener el ejemplo de Ricardo Arana. Tenemos un padre abandónico que luego que el muchacho está grande, llama a la madre, le dice que la ama y que quiere ver a su hijo, y que de repente, para hacer que su hijo reconstruya
la identidad, la hombría, entonces lo envía a la fábrica de machos, que es un colegio militar. Y aquí nosotros encontramos el mito que aparece pintado de una manera excelente en el cuadro de Francisco Goya, el Urano comiéndose a su propio hijo. Porque el tipo de violencia que aplica el padre de Ricardo para Ricardo es el tipo de violencia física, verbal y por último la invisibilización. Porque tu comportamiento no es lo que yo espero como un macho. Bien, también encontramos en el caso de la madre de Ricardo por un lado y la madre de Alberto, el poeta, por el otro lado, el tipo de la mujer Melisa, según los griegos. Y dentro de esta mujer Melisa nosotros encontramos el concepto que para los griegos significaba Melisa. Melisa, abeja, la que se calla, la que cuida a la cría, la que trabaja mientras el zángano no lo hace. Entonces ahí tenemos un tipo de violencia. La violencia intra, que se aplican estas dos mujeres como una forma de autocastigo por una pésima selección de acompañante. Finalmente nosotros encontramos un tipo de violencia que masifica esta fábrica de machos que es la sociedad, como es la presencia de la mujer araña o la mujer porné, lo que en Grecia se consideraba a la profesional del sexo mediante el personaje de los pies dorados. Aquí el tipo de violencia presente es la reificación, el transformar a una mujer en un objeto, y el ejecutor obviamente van a ser todos los chicos del curso que acuden donde está esta mujer. También tenemos el personaje de Teresa, que va a la espera de alguien que la pueda proyectar como una mujer completa. Y en esta espera nosotros tenemos la famosa violencia de control que ejerce Alberto sobre Teresa, y luego el jaguar que finalmente se la termina quedando como que fuera una cosa. Y aquí nosotros tenemos el síndrome de Penélope, la mujer que espera. Finalmente nosotros encontramos el mito de Laoconte, cuando se hace referencia a este sacerdote que por decir la verdad fue sacrificado por los mismos dioses cuando los dioses querían destruir algo, en este caso una ciudad. Laoconte es sacrificado porque sale una serpiente del mar y lo consume junto con sus hijos. En el caso de Alberto es sacrificado por la institución militar, que prefiere de alguna manera subrayar el principio de disciplina y de honor, aunque sea mentira, y no enfrentar la verdad de ser simplemente una careta social que tiene como muchas grietas. Bien, hasta allí nos vamos a llegar. Vamos a esperar el próximo video y espero que lo revisen y lo disfruten. Muy buenos días.